de vuelta esta noche en Reporte Estelar, la parte final del programa por el día de hoy analizando los últimos procesos electorales, los últimos procesos de envergadura a nivel nacional. Y bueno, ya saben que el 21 de noviembre hay un proceso electoral en Venezuela. Carlos Aquino, nuestro invitado esta noche. Antes de irnos a la pausa, estabas analizando lo que han sido las elecciones a gobernadores, que se comparan mucho con esta que vienen ahora, porque se van a elegir nuevamente gobernadores en el país. Efectivamente, y habría un par de datos adicionales para significar. Ya decíamos uno, en 2008 la ventaja del PSUV sobre oposición en sumatoria nacional fue 600.000, en 2012 fue 300.000, es decir, bajó la diferencia. Y en 2017 la oposición superó al PSUV en la sumatoria de votos nacional por 34.000 votos, es decir, una marcada disminución del apoyo al PSUV 2008, 2012, 2017. En estos tres procesos electorales, la oposición en general fue junta, fue unificada. En 2008 ganó 5 gobernaciones, Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Táchira, Zulia. En 2012, como hubo una reducción de la participación, ganó, sin embargo, en 3 estados, Lara, Miranda, Amazonas. Y en 2017 ganó Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. Zulia la ganó, aunque después, producto de todo el tema, sí, correcto, Guanipa, que por fin ganó una elección en su vida, por el tema de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima esta, salió. Y está el tema de Bolívar, pero bueno, que se dice que ganó aparte. Velázquez, pero no se la adjudicaron. Pero bueno, se la robaron. Identificadas 5 regiones por el CNE reconocidas. Ahí vemos que Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, de esas 3 elecciones, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia, por lo menos en 2 de las 3 han estado esas regiones en las cuales ganó la oposición. Esos son elementos a tomar en cuenta. Además, y mencionabas al principio del programa, los procesos de selección, las primarias que realizó el PSUV en agosto, pudieron haber consolidado liderazgos en algunos estados, pero mostraron fisuras en otros. Por ejemplo, hubo 5 estados en los cuales la Dirección Nacional del PSUV designó lo que algunos llaman outsider, bateador designado, designó candidatos a gobernación que ni siquiera fueron se estaban candidatos. midiendo, perdón. Que no estuvieron en las primarias. En Apure, Bolívar, es decir, un estado donde se mostró ese nivel de debilidad, Cojedes, Monagas y Trujillo. En 3 de esos estados, el que es hoy gobernador del PSUV en las primarias quedó de segundo lugar. Ni siquiera, no es que ganó por poco, no, quedó de segundo para que se vea ese nivel de debilidad interna. Y en otros 3 estados, la Dirección Nacional tuvo que decidir porque quienes ganaron las elecciones internas no fue con una sólida votación, que fue Aragua, Nueva Esparta y Sucre. Nueva Esparta, que son de las que en 2 de los 3 últimos procesos eleccionarios ha ganado la oposición. Entonces, eso suma al análisis en general. Pero nos vamos a la tercera tabla para ver la parte histórica. La tercera tabla ya para cerrar. Correcto. Asamblea Nacional, rapidito. 2010, 2015, 2020, pero sobre todo lo que es 2010 y 2015, lo que fue ese crecimiento de 2010 a 2015, el PSUV creció 1,7% y la oposición creció 44,8% de 2010 a 2015. Eso da ese gran resultado de la oposición en la Asamblea Nacional. Tomando en cuenta, Carlos, todo esto que hemos analizado, que son datos estadísticos, datos certeros que han sido, certificados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ves el proceso de elecciones en estos momentos del 21 de noviembre? Entre los 2 grandes bloques que hay, a pesar de que cada uno tiene sus disidencias. La oposición, por un lado, tiene a los disidentes llamados, mal llamados, o llamados, pero son oposición alacranes. Y los chavistas, hay fracciones. Cada bloque tiene su fracción. Y los chavistas también tienen sus fracciones. En el chavismo, claro, está el gran polo patriótico, están chavistas antimaduristas que tienen también sus opciones hay una pelea también con el Partido Comunista de Venezuela, allí dentro del bloque. Sí, en todo. Estamos en tiempos de definición y de deslinde, indudablemente, para visión estratégica, porque Venezuela en su conjunto ha estado
viviendo un proceso de mucho desgaste social, anímico, no solamente económico, político, social, incluso entre los ciudadanos que hacemos vida aquí o que han tenido los millones que han tenido lamentablemente que emigrar. Entonces, estamos históricamente, entendemos algunos, en un momento de definiciones del INDE que ameritará probablemente incluso en un corto plazo un reseteo, no un formateo en términos de computación, un reseteo de Venezuela, de sus instituciones y de las organizaciones. Y a cada organización le tocará aplicar, y a cada institución, los correctivos necesarios, pero pasando por un proceso de autocrítica. Pero con miras al 21 de noviembre en particular, ¿quién pudiera ser el gran ganador de este proceso de elecciones? Si la oposición no se unifica, y para que por lo menos para que la imagen se vea en la boleta, tienen hasta el 22 de septiembre y después hasta finales de noviembre incluso la posibilidad de hacer acuerdo, aunque no se vea reflejado en la boleta. Si la oposición no se unifica, que hasta hoy no lo ha hecho, lo que se vislumbraría es un contundente triunfo a nivel nacional de las opciones del PSUV, de las opciones del llamado chavismo. polo patriótico. Eso es lo que se vislumbra, porque ni cuantitativa ni cualitativamente se ve que vaya a haber, con miras al 21 de noviembre, una opción que rompa esa aparente bipolaridad en la que nos han impuesto. Ya para finalizar, tomando en cuenta bueno, que la oposición ha venido creciendo en los procesos electorales según esas estadísticas, cuando ha ido unida, pero yendo, como pareciera ser el caso en estos momentos, que va a ir separada, entonces se plantea una gran derrota para los factores opositores entonces el 21 de noviembre. En general sería la perspectiva. Es como las elecciones del año 68, 1968, cómo gana Copey, cómo gana Caldera en el año 68, producto de la división del MEP. Y el PSUV, y Chávez en particular, es el mejor alumno de la mal llamada Cuarta República. Han tomado y aplicado justamente todos los elementos que le servían. Y el aspecto ese de dividir al adversario es uno de los que mejor han aprendido y saben que con oposición dividida ellos tienen la opción de ganar. Pero sin lugar a dudas pareciera que el chavismo también va a llevar lo suyo en estas elecciones. Sin lugar a dudas, el chavismo en general viene, que es muy heterogéneo. Cuando uno dice chavismo, algunos incluso dicen no existe, no, el chavismo sí existe, solo que es muy heterogéneo porque se basa en la identificación hacia una figura muy contradictoria que no estaba regida por una doctrina política, sino por el antojo del momento y sus aspiraciones personales, pero ha venido viviendo un proceso de desgaste muy importante que se ha ido viendo en cada proceso electoral. Estás hablando del gran líder del chavismo, que es Chávez. Sí, claro, sí, el elemento identificador y que da nombre a eso. Carlos, pues de verdad que el programa da para mucho más y se hace corto todo este análisis, porque a esas láminas que trajiste acá, muy basadas en los datos estadísticos de los últimos procesos electorales, habría que explicar la parte política, y que te lo voy a dejar allí para una próxima parte, para explicar todo esto desde el punto de vista político ya, cómo se come esto en Venezuela. Y con los nuevos desarrollos que veremos seguramente en las próximas semanas. Seguramente. Seguro. Bueno, un placer. Carlos Aquino, nuestro invitado esta noche, dirigente político y pues analista también sobre los procesos electorales. Nos despedimos así por esta noche y pasen feliz noche. Queden en compañía del Noticias Globovisión.